Avancemos, y yo el primero por la senda constitucional. Uy, me habéis pillado mintiendo otra vez. ¡Hola! Soy Fernando VII, el hijo de Carlos IV, el nieto de Carlos III, ese al que llamaban el mejor alcalde de Madrid. A mí también me pusieron mote. Yo soy el rey Felón. Felón por traidor. Dicen de mí que he sido el peor rey de España. Yo no lo creo. Eso lo veremos ahora. Hola muchachada, vamos a tratar en este vídeo sobre España en el siglo XIX. En concreto vamos a centrarnos en el reinado de Fernando VII. Como en otros países de Europa, en la primera mitad del siglo XIX se produjo en España el fin del antiguo régimen y la construcción de un nuevo Estado liberal. El siglo XIX fue en España un periodo convulso, en el que tuvieron lugar diversos conflictos. Una guerra contra el Imperio Napoleónico, una guerra civil entre liberales y absolutistas, las llamadas guerras carlistas, y una guerra de emancipación de las colonias españolas en América. Vamos en primer lugar a ver la Guerra de la Independencia y la Constitución de 1812. El reinado de Carlos IV, hijo de Carlos III, coincidió con la Revolución Francesa. Por miedo al contagio de las ideas liberales, el rey español se unió a la coalición internacional contra Francia. Sin embargo, las tropas españolas fueron vencidas por las francesas. La derrota provocó un cambio de estrategia de la mano de Godoy, primer ministro de Carlos IV, amante de su mujer, María Luisa de Parma. Godoy se alió con Francia para enfrentarse contra Inglaterra, que era el principal enemigo de Francia. España luchó con Francia contra Inglaterra, perdiendo en la batalla de Trafalgar en 1805. Tras esta alianza, España permitió el paso de los franceses por la península para invadir Portugal, que era aliado de Inglaterra, enemigo de Francia, firmando para ello el Tratado de Fontainebleau en 1807. ¿Y a qué se debería esta decisión de Napoleón de invadir Portugal? Pues sencillamente a que, como había declarado un bloqueo económico a Gran Bretaña del continente, que prohibía el comercio de cualquier país europeo con Gran Bretaña, con el que pretendía hundir la economía británica, y Portugal se negaba a ejecutar ese bloqueo económico, decidió invadirla, porque Portugal era aliada de Gran Bretaña, como ya he comentado anteriormente. Los franceses aprovecharon el paso por España para ir tomando posiciones en su proyecto de invadir España. Fernando VII instigó contra su padre el motín de Aranjuez, que se produjo en 1808. Qué mal hijo, qué mal hijo, es que en realidad no era hijo suyo. Al menos eso dicen las malas lenguas. De hecho, la misma reina, antes de morir, confesó que ninguno de sus hijos era hijo de Carlos IV. Como consecuencia, Godoy tuvo que dimitir y Carlos IV abdicar en favor de su hijo. Napoleón aprovechó la debilidad de la monarquía española, que se hallaba en medio de disputa, para citar a padre Carlos IV e hijo Fernando VII en Bayona, donde les obligó a abdicar en favor de su hermano, José Bonaparte. A este hecho se le conoce como las abdicaciones de Bayona. El hermano de Napoleón fue coronado como José I y su reinado se extendió desde 1808 hasta 1813. José I puso en marcha determinadas reformas de carácter liberal, con apoyo de los liberales españoles, los llamados afrancesados. Se llamaron así por ser partidarios de un rey francés, que era José I. Entre estas reformas, introdujo medidas para abolir el antiguo régimen. De hecho, José I aprobó una carta otorgada conocida como el Estatuto de Bayona, que es como una especie de constitución, pero en lugar de ser hecha indirectamente por el pueblo, es hecha por el monarca, desde arriba. Los que defendían a José I, conocidos como afrancesados, eran ilustrados que veían en el monarca francés la oportunidad de modernización de España, que había sido entorpecida por los Borbones, esa modernización. Pero sus destinos fueron o bien la muerte o el exilio, porque fueron perseguidos y ajusticiados. Entonces muchos cruzaron las fronteras, sobre todo con Francia, y se fueron allí para siempre, para no volver. Al llegar al trono de España un rey extranjero, España se dividió entre partidarios y enemigos de José I. Sus enemigos se levantaron en armas contra el reinado del hermano de Napoleón, el cual, por cierto, también tenía mote, le llamaban Pepe Botella, por eso de que decía las malas lenguas que empinaba el codo, que le gustaba beber una gotica, aunque bueno, hoy día dicen los historiadores que era abstemio. Una de las tácticas que dio a los españoles el triunfo fue la guerra de guerrillas. La guerra de guerrillas era una estrategia militar por la cual pequeños grupos de combatientes paramilitares civiles, armados o irregulares,
llevan a cabo ataques por sorpresa aprovechando el conocimiento del terreno con el objeto de debilitar al enemigo. Es decir, es una guerra de desgaste. Por cierto, grupos de combatientes paramilitares. Paramilitar hace referencia a que no forman parte del ejército, y que sean irregulares quiere decir que no están organizados de acuerdo a los rangos y el procedimiento de unas fuerzas armadas estándar. Además, aquí en España, esta guerrilla aprovecharon de maravilla el relieve tan complejo que tiene nuestra geografía. Además, los ingleses y portugueses ayudaron a los españoles en esta guerra, ya que Francia era su mayor enemiga. En 1813 Napoleón reconoció su derrota y liberó a los reyes en Bayona. A través del Tratado de Valencey se corona a Fernando VII, rey de España. Napoleón llegó a decir de los españoles que los españoles en masa se condujeron como un hombre de honor, admirado de cómo se había podido defender el pueblo español. No todos los ilustrados se pasaron al bando francés. En Cádiz, ciudad separada de la guerra gracias a su situación geográfica y a la escuadra británica, se reunieron una serie de hombres provenientes de toda España, con ideas liberales, dispuestos a iniciar una revolución. Formaron las llamadas juntas locales. Estas juntas locales estaban integradas por patriotas y su objetivo era rechazar la invasión napoleónica y crear un gobierno legítimo que representase al pueblo español. Después, un poquito más tarde, se creó la Junta Suprema Central con el fin de coordinar los esfuerzos de las diferentes juntas. Desde este momento, España queda dividida en dos. Los progresistas, llamados liberales, partidarios de limitar el poder del rey, la nobleza y la iglesia, y los absolutistas, partidarios de que las viejas tradiciones, el trono y el altar, mantuvieran el poder que habían tenido siempre. La Constitución de 1812. La Junta Suprema Central convocó en 1810 una reunión de las Cortes de Cádiz con el fin de redactar una Constitución, que fue aprobada finalmente en 1812. Fue la primera constitución de la historia de España y la más avanzada de su tiempo. Esta establecía, entre otras cuestiones, la soberanía nacional, la división de poderes, el sufragio universal masculino, así como una serie de reformas destinadas a terminar con el antiguo régimen. También abole la Inquisición y todos los privilegios de la Iglesia y de la aristocracia. Se aprobó el Día de San José, de ahí lo de la pepa. El 19 de marzo de 1812 se promulgó la primera Constitución española. 384 artículos que serían el germen del actual Estado de Derecho. La nación española es la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios. ¡La que estáis liando! ¡Chiquillo! Escuche por favor el artículo 2. La nación española es libre e independiente y no es, ni puede ser, patrimonio de ninguna familia ni persona. ¡Ole la Constitución! ¡Y ole este muchacho! ¡Y al que no diga ole, que se lo lleven los gabachos! ¡Ole! ¡Ole! ¡Y ole! Sin embargo, la guerra hizo difícil la aplicación de esta Constitución, pero su espíritu y su programa fueron referencia durante la historia contemporánea de España. Fernando VII, aclamado como el deseado, llegó a España en 1814 y fue coronado como rey absoluto. La mayoría de los historiadores le han apodado el rey felón. Felón quiere decir aquel que comete felonía, aquel que comete una traición o un acto desleal contra alguien. Su reinado se divide en 3 etapas. Al llegar a España, un grupo de diputados le entregó el Manifiesto de los Persas, por el cual le sugerían que restituyera el absolutismo. Le llamaron así porque era costumbre de los antiguos persas pasar 5 días en anarquía después del fallecimiento de su rey, a fin de que la experiencia de los asesinatos, robos y otras desgracias les obligase a ser más fieles a su sucesor. Así lo hizo, derogó la Constitución de 1812 y anuló las reformas de las Cortes de Cádiz. España retornaba a su situación política anterior a la Guerra de la Independencia, de monarquía absoluta. Sus primeros pasos fueron acompañados de la represión de los liberales. Los liberales, ante el absolutismo del rey, llevaron a cabo varios pronunciamientos que fracasaron. Muchos liberales tuvieron que exiliarse y otros fueron ejecutados. Segunda etapa, trienio liberal, 1820-1823. El pronunciamiento del coronel Riego en Cabezas de San Juan, Sevilla, triunfó y Fernando VII se vio obligado a aceptar la Constitución de 1812 para salvar su pellejo. En marzo de 1820, Fernando VII publicaba el Manifiesto del Rey a la nación española, en el que refrenda su decidido apoyo a la Constitución de Cádiz de 1812. Sus palabras fueron bastante cínicas porque no era verdad,
Marchemos, francamente, y yo el primero, por la senda constitucional. Todo mentira. Pero no aceptando en el fondo la situación, Fernando VII pidió ayuda a los monarcas europeos. La Santa Alianza envió a los 100.000 hijos de San Luis. El nombre le viene por Luis XVIII. Unas tropas que instauraron de nuevo el absolutismo. Tercera etapa, la década ominosa, 1823-1833. El significado de ominoso es que es abominable y merece ser condenado y aborrecido. Esta etapa, que dura 10 años, supuso el regreso del absolutismo, pero los problemas económicos y políticos llevaron al absolutismo a su crisis definitiva. La emancipación de las colonias españolas en América privó a las arcas del Estado de una importante fuente de ingresos. Se le ha llamado época ominosa porque Fernando VII, al volver a ser rey absoluto, se dedicó a perseguir y asesinar a todos los liberales españoles. En 1830 nace Isabel, hija de Fernando VII. El no haber tenido un varón como descendiente provocó un conflicto dinástico, ya que la ley sálica impedía a las mujeres gobernar en España. Promulgó la pragmática sanción por la que abolía la ley sálica, ya que en parte, al final de su reinado, Fernando VII, al ver que no le quedaba mejor opción para hacer salir al país de la crisis económica, se rodeó de ministros algo afines al liberalismo. Vio que era la mejor forma de apoyar a su hija y también la mejor forma de salir de la crisis. A la muerte de Fernando VII en 1833, la reina Isabel II contaba con tan solo 3 años. A la espera de que la niña llegara a su mayoría de edad, ejercía la regencia María Cristina, su madre. Los partidarios de Carlos, los carlistas, iniciaron en este momento una sublevación contra el gobierno de María Cristina de Borbón. Ante la sublevación, María Cristina buscó apoyos entre los liberales, llamados isabelinos o cristinos, para preservar así el trono de su hija. Aunque ella era más afín al absolutismo, tuvo que hacerlo así. Entre los partidarios de Isabel II se encontraban miembros de la burguesía y los sectores populares de las ciudades. Los carlistas estaban formados por miembros de la nobleza y el clero, que no querían verse privados de sus privilegios, y campesinos que no querían cambiar su situación por miedo a sentirse desamparados, que deseaban seguir con acceso a sus bienes comunales y que tenían miedo a que el liberalismo privatizase las tierras que trabajaban y de las que disponían. Preferían lo malo conocido a lo bueno por conocer. La proclama carlista fue Dios, patria, rey y fueros, lema que defendía el origen divino de la monarquía, el poder absoluto del rey y la presencia activa de la Iglesia en la vida pública, así como el mantenimiento de sus fueros. Los fueros son estatutos jurídicos que otorgan a una determinada localidad normas, derechos y privilegios que datan de tiempos de la conquista cristiana de la península ibérica, de la Reconquista. Las guerras carlistas fueron en total 3. 2 se dieron durante el reinado de Isabel II y otra tercera guerra civil se dio durante el Sexenio Democrático, otra guerra carlista, que es una guerra civil. Aún hoy día continúa la rama de los carlistas y hay partidarios de esta otra línea borbónica. La independencia de la América hispana. En las colonias españolas en América se produjo durante el reinado de Fernando VII un levantamiento que protagonizaron los criollos, descendientes de españoles nacidos en América, y dirigido por Simón Bolívar y José de San Martín, entre otros. La pérdida de las colonias fue un duro golpe para España, ya que perdió su prestigio como potencia colonial y se vio privada de los mercados americanos y de importantes ingresos para la hacienda. Recordad que España mantenía sus colonias en América ya por 3 siglos, desde la gesta de Cristóbal Colón a finales del siglo XV en 1492. Las causas del movimiento independentista fueron difusión de los principios de libertad e igualdad de la Revolución Francesa, la independencia de las 13 colonias inglesas en América, les sirvió de ejemplo a seguir, la debilidad de España, que había perdido su flota en la batalla de Trafalgar, en la que ayudaba a Napoleón contra Inglaterra, y que sufrió la invasión napoleónica. En estos momentos España estaba en guerra y le pilló desprevenida. La burguesía criolla quería acabar con el monopolio de su política, su economía y su comercio por parte de España. Quería enriquecerse más y ser la que gestionara sus riquezas. En 1826, tras un largo proceso, España había perdido todas sus colonias, excepto Cuba, Puerto Rico, estados en América, y Filipinas, que está en Asia. Ay, señor, llévame pronto.